Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia. Héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida. Y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Reciban todos un cordial saludo. Estamos de nuevo con ustedes para continuar con este especial de Héroes del Amor, Gigantes de la Fe, presentándole la vida de la primera santa colombiana, Laura Montoya Upegui. Los invitamos para que se queden con nosotros y disfruten de esa producción de Amén Comunicaciones, apostolado en los medios para una evangelización nueva. En el capítulo anterior hablábamos de esos momentos que marcaron la vida de la niñez y juventud de Santa Laura Montoya. También de cómo fue Dios haciendo su voluntad en la vida que la joven había iniciado como docente. Continuamos conociendo su vida gracias a esas experiencias que dejó plasmadas en su autobiografía o Historia de las Misericordias de Dios en un alma. La vida espiritual de Laura Montoya Upegui fue tomando rumbo. Como ella lo diría, fue una especie de disciplina que comenzó a llevar para tener dominio de sí misma. Ella podía tener una jornada de sacrificio, dormir solo 5 horas entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana, dar clase de pie durante 8 horas, también comía y leía de pie y oraba de rodillas. La santa decía que todo esto le hacía mucho bien para su alma, además porque ofrecía todo esto para el bien de sus discípulas. Gustaba tanto de esos actos que decía: Tengo bien probado, Padre mío, que la oración y la penitencia son las armas del apostolado y que solo con dolores se salvan las almas. Estando en la población de Fredonia como docente, se encargó de educar en la fe a las jóvenes. En este pueblo el Señor le dio grandes bendiciones, una de ellas cuando conoció la grandeza del bautismo. Este conocimiento sobre el sacramento lo recibió cuando frecuentaba ir al cementerio los sábados. Allí, en compañía de Carolina Restrepo, se sentaba sobre una tumba. Laura, ¿y qué estamos haciendo en la tumba del padre Evaristo Uribe? Ay, pues porque este sacerdote me bautizó. Supe que él murió 2 días después de concederme la gracia de hacerme hija de Dios. Bendito sea. Muy seguramente habrá sido su última misión antes de morir. Dios es grande. Mira nada más cómo dispone las manos de los sacerdotes para recibir los sacramentos, especialmente la manera en que nos adoptan nuestras almas por medio del santo bautismo. Sí, es cierto, es de dar gracias a Dios por tan grande bendición. Solo puedo decirte que puedo contemplar las manos del Padre Evaristo abriéndome las puertas del cielo, derramando sobre mi cabeza el agua santa 4 horas después de nacida. Yo soy la hija de Dios, la heredera de su cielo, y las manos que fueron instrumento del amoroso beneficio ahora son polvo en esta tumba. Estando en la población de Santo Domingo como docente, tuvo gran respuesta de las alumnas, pues este lugar se caracterizaba por ser de personas muy cristianas. Además del trabajo en el colegio, se dedicó a dar a conocer a Dios a los niños que vivían en el campo. Los sábados eran los días de una reunión, bien fuera a la sombra de un árbol o en alguna de las casas. Bueno, niños, aquí les traigo estos regalitos. Me hacen el favor y se van a portar muy bien. Al que escuche hablando se pierde el regalo. Vayan recibiendo y se van sentando para que contemplemos un pasaje del Santo Evangelio. Hoy les voy a leer una historia muy bonita. Se trata de un pastor que amaba a sus ovejas, las cuidaba mucho y daba su vida por ellas. De una manera sencilla los niños iban conociendo de Dios, a su vez la maestra Laura iba entendiendo su espíritu misionero. En cuanto a su fe, esta se avivó más gracias a la historia de un hombre muy pobre que estaba casado con una mujer con demencia. Vivía en un rancho de tan malas condiciones que con cualquier golpe se podía caer. Motivada por conocer a la esposa y el lugar donde vivía, Laura se fue con este hombre y tan pronto llegaron, una asombrosa historia la conmovió.
qué comen? Pues que le dijera lo que el buen Dios me quiera dar. ¿Y cómo se los da? Pues imagínese que me lo da de muchos modos. O si no, oiga esta historia. Una vez mi esposa tenía mucha hambre en la madrugada y no teníamos nada que comer. Ella lloraba súper angustiada cuando de pronto a las 4 de la mañana escuchó un golpe. Imagínese lo que me encontré. No me lo va a creer, era un caballo con una mochila llena de maíz y al parecer le apretaba la boca, como quien suplicaba que se la quitara. Yo se la quité y quise ver por dónde había entrado el bendito caballo en el corral. Entonces dije, este maíz me lo envió el mismísimo Dios y con él hice una mazamorra. ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué pasó con el dueño del caballo? ¿Apareció? Pues esta sí no me la va a creer. Imagínese que en el pueblo me encontré con un hombre que me preguntó que si había visto un caballo que se le había perdido hace 2 días y que se le había venido desde Concepción, es decir, a 7 leguas de distancia. Y yo le conté mi historia. ¿Y qué hicieron? Pues él vino y realmente sí, era el caballo de él. Fue tanta la alegría del Señor que me dejó unos centavitos para vivir unos buenos días. Ay, mijo, si ves cómo es Dios de grande. Gracias a esta historia, Laura se puso muy feliz. Su fe aumentó y reconoció que antes no había conocido como hasta ese momento la amorosa providencia de Dios. Una familia muy rica le ofreció una casa para que se hospedara. Allí tenía muchos lujos, incluso no le cobraban arriendo. Su estadía era una caridad de estas personas tan buenas. Pero en el corazón de Laura Montoya no había cabida para tantas comodidades. En un oratorio había una silla demasiado bonita, cómoda y muy lujosa, pero al verla sintió vergüenza de darse tal gusto y se propuso no probarla nunca. Así prefirió orar ante el crucifijo, pero en el suelo y al lado de la silla. Sobre este pasaje de su vida, ella misma contaría en su autobiografía. Lo único que usaba era un subterráneo sucio y oscuro que tenía la casa. Allí sí me sentía en mi centro, entretenida con Dios y con los instructivos libros que los dueños de la casa habían dejado a mi disposición. En la biblioteca dejaron para mi uso papel y cubiertas finas, pero ni de esto podía usar porque mi alma reclamaba su querida pobreza y no usaba sino el ordinario papel que yo misma compraba. Su deseo de estudiar a Dios, como ella misma lo decía, era el cielo. Entre sus meditaciones cabía en su corazón la necesidad de conocer sobre lo que es alabar a Dios. Consultó libros, diccionarios, sacerdotes, para finalmente sintetizar esta acción. Alabar es conocer. El que conoce adora, puesto que reconoce la soberanía de Dios. Luego, en alabar se envuelve toda la religión. Cultive la ciencia humana quien quiera. Yo me contento con saber a Dios. En el cielo tendré ciencia, si ella ha de ser mi gozo. Uno de los libros que le ayudó a avanzar en el estudio de Dios fue el que le recomendaron sacerdotes amigos. El primer libro que le ayudó mucho en su vida espiritual fue Hermosura de Dios y su amabilidad. De esta obra, la madre Laura decía que la llevaba de la mano al mejor conocimiento de Dios. También destacó la vida de San Benito José Labré, conocido como el Santo Mendigo de Roma, cuya vida pasó en la contemplación y el amor por la Eucaristía. Con la primera página me embelecé. No leía 2 líneas sin bañarme de lágrimas. Ni volví a meditar. Me bastaba un pasaje de esta vida admirable para embobarme las horas enteras. Ya la celda carmelitana me parecía fría ante aquellas calles de Roma atravesadas en unión con Dios en medio de tanta humillación. Varios años me sirvió el libro como único alimento.
Una vez en Medellín, emprendió su proyecto de trabajar en el colegio al lado de su prima Leonor. Allí preparó a muchas jóvenes para recibir los sacramentos. La preparación de las jóvenes no fue fácil, porque aunque sabían que comulgaban en sacrilegio, no querían pasar por el confesionario. Pero la maestra Laura les infundió la confianza en Dios y pudieron recibir el sacramento. Sus confesiones estuvieron bañadas por lágrimas y su conversión fue sincera. Aunque Laura y las jóvenes estaban felices por el sacramento, el mismo demonio quería vengarse. Todo ocurrió en una noche en que las estudiantes estudiaban en sus dormitorios. Tan pronto la maestra Laura se recostó, dice que escuchó una voz, pero que extrañamente fue en su entendimiento más que en sus oídos materiales. Voy a vengarme de esta que me ha arrebatado lo que yo poseía con justos derechos. Esta mujer a la que usted se refiere, esa soy yo. Y me hace el favor y me deja a esas niñas en paz. Esas almas que usted creía que le pertenecían, siempre le han pertenecido al buen Dios. Porque ellas cuando se confesaron, adquirieron ese derecho. Aquí viene, pero no te tengo miedo porque estoy con el buen Dios. Me vengaré de ti. Tu hermano caerá en pecado mortal con la sirvienta y haré derrumbar este colegio levantando una calumnia contra ti. ¿Quién como Dios? Salga de aquí ahora mismo, no se meta con lo mío. Yo a usted no le tengo miedo, haga lo que quiera, porque yo cuento con Dios. Aquel extraño animal salió corriendo por entre las estudiantes y la maestra Laura salió corriendo detrás. Finalmente, se perdió por el cuarto donde estaba dormido su hermano. Nadie vio aquel misterioso animal y por tal motivo Laura no dijo nada sobre este acontecimiento. Su vida continuó en un acercamiento a Dios. Decidió con su confesor votos de devoción, castidad, pobreza, obediencia y humildad. Y eso que ni siquiera se había hecho religiosa. Pero de todos estos determinó por afianzar su vida en un solo punto: glorificar siempre a Dios. Glorificar a Dios sí es cosa factible, digna, justa y deliciosa. Ser santa es precisamente la mayor gloria que puedo dar a Dios en mi ser. Y por darle esta gloria, quiero serlo. Pero el sentirme santa es un bagazo. Y no es que desprecie esto, es que ante la idea de la glorificación de Dios, todo es bagazo. No solo su vida interior se transformaba, también el espacio físico. Es así que una vez hizo de un cuartito del colegio un oratorio. Arreglé mi oratorio en el pequeño cuarto del descanso de la escalera, tan semejante a las habitaciones que se elegía San Benito José Labré. Puse una cruz formada por 2 palos de leña, una imagen de la Virgen y llevé allí mis instrumentos de penitencia. Sobre el suelo me arrodillaba para la oración y me sentía en caminos de mis anhelos. Me conseguí una tarima de 2 tablas, puse una piedra para almohada. Conseguí, además, permiso para dormir sobre unas astillas de leña y ese complemento, aunque muy oculto por supuesto, me daba el consuelo de poder pasar las noches en la expiación que deseaba. A la Santísima Virgen María le tomó un amor muy especial, y la gracia de ese cariño decía que lo había recibido de su prima Leonor, quien incluso puso al colegio el nombre de la Inmaculada. Se decía en ese entonces que el Colegio de la Inmaculada era un verdadero centro mariano. En cuanto a mí, se me ocurre que si me hubieran permitido escoger advocación de María, seguramente la que hubiera convenido a mi género de vida y calidad de amor era la de los dolores. Sin embargo, como no escogí por parecerme ofensivo a la señora de mi corazón, tan amable en todas sus advocaciones,
Se me pegó la del colegio y ella, la señora Inmaculada, me atrajo de tal modo así que ya me es imposible pensar siquiera que no sea ella como el centro de mi vida. Cuando he sufrido mucho, ella se me parece a una sonrisa que me alumbra en el dolor. En ella tengo puesta mi esperanza para todo. Llegó a decir que el amor por los pobres infieles se lo debía a la Santísima Virgen María y que María era la sonrisa de su vida. Decía también que si Jesús era su dolor, María era su alegría y su maestra. Madre mía, sé mi maestra y enséñame el camino que debo seguir para cumplir la amada voluntad de Dios. Pero esa amiga que le enseñó el amor a la Santísima Virgen María se despidió para siempre. Una fuerte enfermedad se llevó a su prima Leonor al encuentro con Dios. Laura Montoya asumió el reto de la dirección del colegio y todo, por gracia de Dios, se mantuvo en completa normalidad. Incluso aumentó el número de estudiantes. Aunque no todo podía ser bueno, porque la amenaza de una calumnia del demonio se veía llegar tan pronto y tan fuerte como una tempestad. Todo sucedió cuando una de las exalumnas, Eva Castro, le pidió que fuera su madrina de matrimonio. Sin embargo, ese mismo día de la boda, la joven no se quería casar, quería irse como religiosa. La familia se resintió con Laura, considerando que esta decisión había sido infundada por ella. Incluso Alfonso Castro, hermano de Eva, escribiría una novela y en ella una calumnia que opacaría la vida de Laura y haría que en el colegio bajara el número de estudiantes matriculadas. Hombre Alfonso, buenos días, ¿cómo estás, hombre? Mi buen amigo, buenos días. Estoy haciendo contactos con la revista Lectura Amena de Medellín. Quiero presentar esta obra que he titulado Hija Espiritual. Hija espiritual. Hombre Alfonso, ¿y de qué trata? Cuento la historia de mi hermana, pero no hablo de su boda ni de mis queridos sobrinos. Quise contar una historia como si estuviera en el manicomio, por culpa de una maestra perniciosa. Esta obra desacreditó al colegio y a su directora. Hasta los diarios de izquierda comenzaron una serie de ataques en contra de la enseñanza religiosa. Laura pidió ser trasladada de colegio, por lo que la enviaron a la población de La Ceja en Antioquia. Al recibir la noticia de la novela del doctor Castro, sentí tal adhesión a la cruz que tomé un cuchillo enrojecido al fuego y me hice un transporte de amor que me enloquecía. Una cruz en el pecho quemándome fuertemente. Me azotaba sin consideración. Después de hacerse la cruz, el sacerdote le dijo que había pecado, por lo que Laura se confesó, pero por pecar sentía un tormento especial. Padre Olpiano, ¿cómo está? Bien, Laura, pero algo preocupado por tu situación que está bastante volcada en Medellín. Todo este tema de la novela prendió la prensa en Bogotá y sus periodistas siguen atacando la enseñanza católica. Ay, Padre Olpiano, qué vergüenza me da con usted. Pero ahora veo esta población de La Ceja como un sepulcro y a Medellín como un campo de guerra. ¡Qué tristeza! Es muy duro para mí ver que esta situación pareciera que nunca se fuera a acabar. Laura regresó a Medellín para encontrarse con su mamá y sus hermanos. Vivían en la zona más pobre de Medellín y carecían de alimentos, pero la providencia de Dios no podía faltar.
Misia Laura, buenos días, ¿cómo amanece? Muy bien, Gregorio. Cuénteme, ¿en qué puedo ayudarle? Anoche estaba pensando, ¿por qué no pone usted una panadería? ¿Y cómo, Gregorio, por Dios? Si aquí no hay horno ni materiales, en resumidas cuentas, aquí no puede haber venta de pan. Pero si eso es muy fácil. Es más, yo me ofrezco a hacerlo. Ay, Gregorio, pero yo no tengo con qué pagarle. No importa, Misia Laura, no importa. Con muy poco usted me pagará. Ay, por Dios, Gregorio, usted sí es un misterio. Bendita alma de Dios. Ay, Misia Laura, es que todos los pobres somos un misterio. Así fue. Gregorio, ese hombre haraposo, sin saber ellas cómo hizo, consiguió el material para construir el horno y utensilios para hacer el pan. Así llegó el alimento y un poco de recurso para la familia, y en cuanto al pago, Gregorio se conformaba por recibir solo un pedazo de pan. El padre Ulpiano pidió por parte del vicario general de Medellín que Laura hiciera una defensa pública. Ante este anuncio, el señor Teodosio Ramírez, único padre de familia que se mantuvo fiel, reunió a otros padres de familia para que apoyaran el costo de aquella publicación. Laura emprendió la tarea de escribir y de contactar a Eva Castro para que ella también enviara una carta que comprobara su inocencia frente a tantas calumnias. Con la ayuda de don Tomás Carrasquilla, un literato amigo del doctor Castro y mío también, escribí la defensa con el título Carta abierta al doctor Alfonso Castro. Se publicó el folleto costeado por los padres de familia. El efecto de la defensa fue magnífico. De todas las capitales de la República me llegaron cartas de felicitación. De Cartagena me llegó, de parte del señor Brioschi, una hermosa y consoladora carta, unida a una suma de dinero, diciéndome que era para resarcirme en parte en las escaseces que me habían proporcionado mis enemigos. Es de advertir que ni me conocía el señor Brioschi, ni yo le había conocido nunca. Bendita sea la providencia de Dios y su justicia. Muchos amigos del doctor Castro cuentan que reconoció que se equivocó con su obra diciendo: Fue un sarampión de juventud, cosas de la edad. La madre Laura fue una dignísima señora. El inicio de su vocación nace en el amor por las misiones. La madre Laura dice reconocer el espíritu misionero del rey Josafat, como se narra en el segundo libro de Crónicas, donde se narra que el rey se propuso a que el conocimiento de Dios se extendiera por todo el reino. Agrega también que la lectura del libro Jonás, en la que este misionero, como ella lo llama, logra para Nínive que Dios muestre la más profunda ternura de su corazón, y ayudó mucho en su vocación. En una excursión por iniciativa del padre Pérez hacia la comarca indígena de Guapá, donde Laura pudo catequizar a sus queridos indios del alma, y con la presencia de ese sacerdote se bautizaron 72 personas. Una vez quería emprender su viaje a Roma para exponerle al Papa la situación de los indígenas colombianos. Con la autorización de su confesor, retiró todos los ahorros del banco para viajar a Italia. Sin embargo, antes de utilizar el dinero, se dirigió a la Basílica de la Candelaria para hacerle una petición especial a la Virgen Inmaculada. ¿Ves, madre mía, esta suma que invertiré en ir a Roma? Ella podría servir para llevarle ropitas a los indios. Quizás iré a gastarla inútilmente, porque ¿con qué credenciales me presentaré en Roma? Creerá el Padre Santo que estoy loca y ni su audiencia me dará. Y vos, señora, puedes hacerme este mandato con eficacia, y así este dinero nos quedaría para los pobrecitos por quienes lloro. Vete, reina mía, y esta misma noche, cuando el Padre Santo solo en su cámara ponga la cabeza en la almohada y se le vengan a ella todas las necesidades de la iglesia, éntrale también los indios y venga la respuesta pronto.
Inmediatamente se sintió escuchada. Se fue a guardar el dinero para comprarle ropa a los indígenas. Al mes y medio, tiempo que duraba el viaje a Roma, llegó la respuesta. El Papa Pío X escribió la encíclica Lacrimabilis Statu Indorum, en la que exhorta a todos los obispos del mundo para que atendieran con dedicación a los indígenas. La obra fue tomando claridad. Una vez, el padre Manuel José Sierra, quien fue el primer rector de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, le haría una pregunta que no se esperaba. Laura, hágame una lista de los motivos que usted tiene para emprender la obra con los indios. Padre, son muchos los motivos, pero solo hay uno que me mueve y me causa mucho dolor. El que Dios sea desconocido y que todas esas almas se pierdan eternamente. Además me siento como una madre que tiene 300,000 o 400,000 hijos perdidos. Pues siga trabajando en su tarea. Ya sonará la hora de Dios. Dios iba mostrando el camino, y María Santísima daba a entender que la acompañaría en su obra. Nada más el 11 de febrero de 1912, día de la Virgen de Lourdes, pudo entrevistarse con el obispo de Antioquia, Ilustrísimo Señor Crespo. Con que usted es la que lleva entre las manos la santa empresa de salvar a los pobres indios. Sí, ilustrísimo señor. Al menos quisiera trabajar un poco para ellos, pero yo recibo esa obra con alma, vida y corazón. Nuestros planes son enteramente evangélicos y apostólicos. Yo sueño, monseñor, internarnos en el bosque, vivir entre los indios, asimilar nuestra vida a la de ellos para más acercarlos a Dios. Dos años después, mayo de 1914, sale de Medellín Laura Montoya, acompañada de 4 damas, incluyendo a su madre, que aceptaron el reto de viajar a la población de Dabeiba, Antioquia. Los catequistas comenzarían su obra física, primero la construcción de un rancho y luego lo que tanto anhelaban sus almas. Sus frutos comenzaron a verse y los mismos indios, en su escaso español, decían: Ya no somos huérfanos, también nosotros tenemos alma. María, Madre mía, sálvame. Sin haberlo dicho, toda esa obra iba tomando forma de comunidad religiosa, pues la mañana comenzaba con el rezo de los salmos, oraciones comunitarias, la Santa Eucaristía y luego la obra de evangelización en la que cada una de las mujeres se dedicaba a catequizar a los indios. Unas normas redactadas por Laura Montoya y aprobadas por Monseñor Crespo orientaban a estas mujeres misioneras. La obra avanzaba y Monseñor Crespo se enteró que unos 300 indios deseaban ser bautizados. Admirado de esta causa de evangelización, Monseñor dijo: Veo que esto se vuelve serio y se me parece mucho al espíritu de Santa Catalina de Siena. Esto se llamará Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena. De Roma llegó la esperada licencia firmada por el cardenal Falconi, en nombre del Papa Benedicto XV. Así, el 1 de enero de 1917, día de la solemnidad de María Madre de Dios, quedó erigida la Congregación de Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena. Desde ese momento, todas las mujeres renuncian a su nombre y deciden anteponer al nuevo el de María, así como María San Benito Labré, María San José. Laura, por lo tanto, eligió el de María del Perpetuo Socorro, pero después recibió una carta de Monseñor Crespo que decía: Laura de Santa Catalina de Siena. Así será su nombre para siempre. Cada vez más se adherían más indios a la fe católica, pero otros se mostraban apáticos a Dios. Pero el Señor, en su gran bondad, permitió hacer por la intercesión de la Madre Laura Montoya muchos prodigios.
Este milagro de Dios se dio por una queja de los indígenas, quienes le decían a la madre Laura que si el Señor era tan amigo de ella, ¿por qué los dejaba morir de hambre? Esta protesta de los indígenas se dio porque la población estaba repleta de langostas. Era tan impresionante la situación que la madre Laura Montoya narra en su autobiografía que muchas veces era imposible ver a corta distancia por la cantidad de animales. Las langostas llevaban 7 años en la región destruyendo cultivos, por eso había tanta miseria y muertos por hambre. De ahí el reclamo de los indígenas, pero también el llamado de la madre Laura a que abrieran su corazón a Dios. Si vos mucho amiga con tu Dios, si vos mucho quiere a nosotros, ¿para qué no decir a tu Dios quite a angosta? Dios no quita langosta porque ustedes no quieren aprender su ley. Dice que Él mandando madre, hermanas, a enseñar indio su ley. Pero indio dice, no atiende. Entonces, mejor angosta dejarla. Decía tu Dios quite angosta. Si usted se compromete a traer todos los indios del Pital a aprender la ley de Dios, yo sí le digo a él que quite la langosta. Si domingo echas vos angosta, compromete indio. Pero me los trae el domingo y la angosta se va. El indio regresó el domingo para pedir a la madre Laura Montoya lo prometido. Ella, en compañía de otra hermana, se fue a la iglesia para orarle al Señor. Al pasar, pudimos observar en la plaza la gran nube de langostas que la cubría y que era extensísima. Llegamos a la iglesia y le dije a Dios, Señor, es asunto de honor. Preciso es que vean tu mano en este caso para que la fe les entre. Cuando salimos, aquella gran nube se había levantado. El milagro fue inmediato. No quedó rastro de las langostas, ni vivas ni muertas. Todas, por la gracia de Dios, desaparecieron de la población y muchos indígenas, después del milagro, se convirtieron. Las misiones continuaron pasando por las montañas antioqueñas, atravesando ríos y quebradas y el peligro de la selva, los difíciles páramos, pero aún así persistía en el corazón el deseo de dar a conocer a Dios. Me siento tan pequeñita, tan pequeñitos y pobres los medios para salvar estas almas. Y ese intenso deseo de ver a Dios conocido, de todos y sobre todo amado. La obra siguió expandiéndose, llegando a Río Verde, actualmente vereda de Dabeiba, a Murrí, corregimiento de la población de Frontino. Fue en este último lugar donde sucedió otro milagro. Dada la inmensa selva en la que estaban, había muchos animales que podrían hacerle daño a las hermanas, pero el amor de Dios y su apoyo a la obra fue inmediato. Dios ordenaba a las fieras que no nos hicieran nada y que de nosotras tampoco recibieran daño. Con un acto muy distinto de la voluntad, di mi consentimiento a aquel pacto y luego todo pasó. Me parecía, al levantarme de los pies de nuestro Señor, que era como Adán, dueña de toda la naturaleza. Y así se cumple hasta el día de hoy el llamado Pacto de las Fieras. Y como se lo dijo una vez un sacerdote, allí claramente se ve la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 18, cuando envió a los discípulos a predicar el Evangelio por todo el mundo. Les acompañarán estas señales. En mi nombre echarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán las serpientes y aunque beban veneno, no les hará daño.
el evangelio se expandió por todas las regiones de Puerto Cesar, Hungría, Turbo y el Golfo de Urabá. Esto solo es el comienzo de una vida de misión, de dificultades, de humillaciones. No obstante, la congregación tenía toda su confianza en Dios para seguir adelante en la evangelización. Después de mucho trabajo en la selva y por las dificultades de salud, la madre Laura, que se había establecido con las hermanas en Santa Fe de Antioquia, viajó a Medellín, donde finalmente se ubicaron en el paraje de Belencito. En esta zona de Medellín se construyó el convento y la casa madre, donde ya por su parálisis, la madre Laura estuvo entregada a la oración y en la tarea de dirigir a sus hijas por medio de sus escritos. A pesar de su fuerte enfermedad, terminó ofreciendo sus dolores para glorificar a Dios. Oh Dios mío, ¿qué honor puede ser comparable que el honor de adorarte y engrandecerte con la destrucción del propio ser, por más miserable que él sea? Es mi intención, Dios mío, que cuando de cualquier manera se me anuncie que el término de mi permanencia sobre la tierra se avecina, entregarme al sacrificio como el cordero sacrificado sobre el altar se deja consumir por el fuego a fin de que el humo suba en suave olor de adoración ante tu soberanía. Y así, como el cordero que se consume en holocausto no se queja ni protesta, quiero, en cuanto me sea posible, dejarme consumir por las últimas agonías en un silencio de adoración que te glorifique a ti. Nuestra querida santa murió el 21 de octubre de 1949, a los 75 años de edad. El 25 de abril de 2004 es beatificada por el Papa Juan Pablo II. Ese mismo año, Monseñor Alberto Giraldo, arzobispo de Medellín, erige canónicamente el sector de Belencito, el santuario misionero arquidiocesano de la Luz, tomando como patrona a la Virgen Inmaculada y como vicepatrona a la Madre Laura Montoya. El 20 de diciembre de 2012, su santidad Benedicto XVI autorizó el decreto de la Congregación para la Causa de los Santos y el 12 de mayo, Colombia y el mundo reciben con gozo la santificación de la Madre Laura Montoya Upegui por parte del Papa Francisco. Santa Laura Montoya fue instrumento de evangelización, primero como maestra y después como madre espiritual de los indígenas, a los que infundió esperanza, acogiéndolos con ese amor aprendido de Dios y llevando a Él con una eficaz pedagogía que respetaba su cultura y no se contraponía a ella. Esta primera santa nacida en la hermosa tierra colombiana nos enseña a ser generosos con Dios, a no vivir la fe solitariamente, sino a comunicarla, a irradiar la alegría del Evangelio con la palabra y el testimonio de vida allá donde nos encontremos, en cualquier lugar donde estemos, irradiar esa vida del Evangelio. Nos enseña a ver el rostro de Jesús reflejado en el otro, a vencer la indiferencia y el individualismo que corroe las comunidades cristianas y corroe nuestro propio corazón. Y nos enseña a acoger a todos sin prejuicios, sin discriminación, sin reticencia, con auténtico amor, dándoles lo mejor de nosotros mismos y sobre todo compartiendo con ellos lo más valioso que tenemos. Lo más valioso que tenemos es Cristo y su Evangelio. Actualmente, las misioneras de la Madre Laura llevan el Evangelio alrededor de 21 países de América, Europa y África. También esperan que muchas personas se unan a esta obra de evangelización. Hemos llegado al final de esta serie de 2 capítulos de Héroes del Amor, Gigantes de la Fe. Si desea colocarse en contacto con nosotros, comuníquese al móvil 314-7575-444 en Colombia o al correo electrónico amencomunicaciones@hotmail.com. Síganos en Facebook en Amén Comunicaciones o en Twitter @AménComunica. Gracias por su sintonía. Esta es una producción de Amén Comunicaciones, apostolado en los medios para una evangelización nueva. Estuvo con ustedes Juliana Vélez y quien les habla, Alexander Zapata. Muchas gracias, hasta pronto.